Vamos a empezar. Estoy monitoreando las cámaras, así que enciendan. Empezamos. Bueno, empezamos. Vamos a empezar desde ya implantado el régimen comunista en Cuba, con su protagonista Fidel Castro. Vamos a hablar y conocer un poco sobre este personaje. Bueno, instaurado desde 1961 hasta nuestros días. Se caracteriza por ser, número uno, en Cuba, el único partido de Estado. No hay otro. Este es el único partido. Declarados comunistas, siguiendo la ideología de Lenin, de Stalin. Bueno, es un régimen de partido único. La oposición política está al margen de la ley. No hay competencia para ellos. Hay elecciones para todas las instancias del poder, pero todos los participantes pertenecen al mismo partido político. Así que no hay propuestas, son los mismos de siempre. Y empezamos con la lectura. Dylan, ayúdanos por favor con la lectura. Todos van a participar, aquí hay mucho que leer y mucho que preguntar. Hermano. Buenos días, Dylan. Estados Unidos controlaba la economía cubana. Sus empresas poseían intereses determinantes en todas las áreas productivas: azúcar, tabaco, textiles, hierro, papel y ron. Eran propietarios de la mitad de la tierra y más de la mitad de los ferrocarriles, la totalidad de la producción de electricidad y todo el sistema telefónico. Además, los Estados Unidos eran el principal mercado para las exportaciones cubanas. Muy bien, mire, prácticamente Cuba era su país. Más de la mitad de la tierra le pertenecía y lo que no le pertenecía lo alquilaba. Tenían el único sistema telefónico, la electricidad. Y ellos eran los compradores de todo lo que eran cosechas. Imagínense qué gran ganancia se les fue de entre las manos. Azú, ayúdanos con la lectura, por favor. En 1952, Fulgencio Batista se adueñó del poder ilegalmente y empezó a gobernar como dictador. No introdujo reformas algunas y, de acuerdo con Huck Thomas, pasaba mucho tiempo atendiendo a sus privados y su fortuna en el extranjero, dedicando escasa atención a los asuntos del Estado. Además de ser corrupto, su régimen era también brutal. Muy bien. O sea, Estados Unidos, aquí está, este es tu país, te lo entrego. Pero no era por gusto, pues. Dice que él llenaba sus bolsillos y solo atendía sus asuntos privados, su fortuna, cómo estaba en el extranjero. Y los asuntos del Estado no importa. Era un hombre que tenía un régimen brutal. Ya saben, en las dictaduras, los desaparecidos, los que nunca aparecieron. Allí estaba Estados Unidos a la cabeza del asunto. Bueno, hubo un asalto a un cuartel. Pero ¿por qué este grupo guerrillero? Porque así le llaman, ¿verdad? Al grupo armado que formó Fidel Castro, asaltaba estos destacamentos, porque allí habían armas y ellos querían esas armas. Bueno, la primera vez que fueron a hacer este asalto, hubo represión militar, lo detuvieron por 22 meses a Fidel Castro y a otros atacantes, y luego que ellos salieron, imagínense, esos 22 meses, tuvieron el tiempo suficiente como Hitler cuando estuvo preso también después de la Primera Guerra Mundial y también quiso hacer lo mismo.
Entonces, él también tuvo su tiempo y sus coidearios de fraguar, ahora sí, muy bien el siguiente ataque. Hasta se fueron a México. Y en México se encuentran con algunos amiguitos por allí que también les permiten alimentar esa ideología revolucionaria. Déjeme. Aquí, no ayúdanos por favor con la lectura. Buenos días. Buenos días. Fidel Castro estudió Derecho en la Universidad de Alabama, en la cual se doctoró en 1950. Participó en actividades revolucionarias desde muy joven. El asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba dio una gran popularidad a sus protagonistas. Acrecentada durante el juicio subsiguiente, en el que Castro se defendió a sí mismo y aprovechó para pronunciar un extenso alegato político. La historia me absolverá. Muy bien. O sea, Fidel Castro no era cualquier persona, ¿no, chicos? Fidel Castro era un hombre preparado, inteligente. Desde muy joven, él tenía ya ese espíritu revolucionario, activista. Las masas lo escuchaban porque él era popular. Y después que él fue el que se asalta este lugar, ¿verdad? Este cuartel, se da cuenta la gente, este quiere, este puede, no le importó nada, él se lo hizo. ¿Qué sucede más adelante? Bueno, él se va a México, mire, él crea su partido político, ¿verdad? El movimiento 26 de julio o M267. ¿Cuál era su objetivo? En su mente estaba este objetivo y él lo cumplió. Derrocar a Fulgencio Batista, imponer la ideología antiimperialista, ¿verdad? Ya saben los grandes imperialistas de Estados Unidos, y progresista. Progresista porque era a favor de Estados Unidos, no a favor de Cuba, pero bueno. ¿En algo ayudó a Cuba? Sí, sí, la verdad. Porque igual entraba dinerito para Cuba. Por favor, active su cámara, los que tienen apagadas las cámaras nuevamente. Nicole Alvarado, ayúdanos por favor con la lectura. Buenos días, hermanos. 25 de noviembre de 1956, zarpo del Gramán, desde el estado de Veracruz, 82 guerrilleros del movimiento 26 de julio en la embarcación, entre otros, se encontraban Fidel Castro, Juan Manuel Márquez, Raúl Castro, Juan Almeida Bosques, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara. Ok, aquí aparece alguien que no es cubano, chicos, y es Ernesto Che Guevara. ¿Qué hace este joven doctor? Ayúdanos con la lectura, enciende la cámara, Nicole Pérez. Nicole Herrera. Buenos días. Buenos días. En 1955, Ernesto Che Guevara conoció en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl, que preparaban la expedición revolucionaria a Cuba. Se unió al grupo como médico y desembarcó con ellos en Cuba en 1956. Instalada la guerrilla en Sierra Maestra, se convirtió en lugarteniente de Castro y mandó una de las dos columnas que salieron de las montañas orientales hacia el oeste para conquistar la isla. Participó en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara, 1958. ¿Y de dónde salió ese armamento? Unión Soviética. Y eso fue lo peor para Estados Unidos. Porque si su archienemigo, digo yo, era la Unión Soviética, Fidel Castro, siendo muy inteligente, dijo, aquí nadie más me puede ayudar sino la Unión Soviética. Y así que él fue a pedir ayuda allá, a la Unión Soviética.
Y como yo digo, el que tuvo la ideología y toda esta cosa fue también Che Guevara, un hombre muy inteligente. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de él. Y la Unión Soviética no le hizo el no a Cuba, porque sabía que ahí estaban los intereses de Estados Unidos y que tenían su fricción. Una guerra fría, esa guerra fría que siempre ha estado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora que es Rusia, y es que no hay armamento, supuestamente, no hay guerra, pero en el ámbito político la situación no es buena. Y esta fue una manera de llevarle la contraria y atacar a Estados Unidos cuando la Unión Soviética le dice a Fidel Castro, sí, te apoyo, sí, te ayudo. Sivinta, ayúdanos por favor con la lectura. 1957. El directorio revolucionario ataca el Palacio Presidencial y toma temporalmente la emisora radial Radio Reloj. La guerrilla castrista realiza su primera acción militar, acatando y tomando el pequeño destacamento militar de La Plata. 1958. Las tropas de Batista. Se te fue el internet, hijo. ¿Qué pasó? Bueno, yo continúo. 1958, las tropas de Batista inician una ofensiva general en la Sierra Maestra para destruir la guerrilla castrista. Las tropas comandadas por Che Guevara y Camilo Cienfuegos atacan los regimientos de la zona central de la isla, con el fin de aislar a las tropas gubernamentales. Batista ordena la retirada en masa de la Sierra Maestra y la debilidad del régimen se hace evidente. Fidel Castro decide expandir la guerra al resto de Cuba. Así que, ¿qué les tocó? Mire, fueron tan inteligentes y tuvieron su tiempo para atacar los lugares más fuertes, mandarlos abajo. Y es decir, las bases. Y con las bases derrumbadas, la situación ya se dio más fácil. Tuvieron bastante tiempo para pensarlo. Buena táctica. Anaí, ayúdanos por favor, Vega. Buenos días, hermano. Buenos días. 28 de diciembre de 1958. Las milicias comandadas por el Che Guevara iniciaron el decisivo ataque contra la ciudad de Santa Clara, llave del centro de la isla antes de llegar a La Habana. ¿Sigo? Sí. El 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado del gobierno Batista, decidió huir hacia Santo Domingo junto con el presidente electo Andrés Rivero Agüero. En la madrugada del 1 de enero de 1959, las tropas del Segundo Frente Nacional entraron a La Habana. Mire, todo empezó en 1956. Bueno, en sí, en 1952, cuando fue el primer ataque. Mire, ya estamos en 1959. Vaya tomando los años, ¿no? Ay, qué fácil cómo ingresaron, ¿no? La situación fue fuerte. Y este es el discurso que da el Fulgencio Batista. Para mí, un discurso, bueno, más que un discurso, fue como una carta de despedida, haciendo mensaje a la conciencia. La gente no lo quería en el poder. Ayúdanos con la lectura, Carla, por favor. Buenos días, hermana. Buenos días, Carla. Teniendo en cuenta las pérdidas de vida, los daños materiales a la propiedad y el perjuicio evidente que se viene haciendo a la economía de la República, rogando a Dios que ilumine a los cubanos para poder vivir en paz.
resignó mis poderes de presidente de la República entregándolos a sus subtítulos constitucionales. Ruego al pueblo que se mantenga dentro del orden y evite que los lancen a ser víctimas de pasiones que podrían ser desgraciadas a la familia cubana. Mírelo, él tan lindo. Mire cómo él en este discurso, bueno, en este papelito que envía este informe comunicado, él hace, ¿cómo puedo llamarlo? Allá. Él está tan preocupado de Cuba, preocupado, si en su poder no hizo nada por su país, y ahora dice que resigno mis poderes de presidente de la República, entregándolo al sustituto. Ruego al pueblo, si el pueblo no lo quería no ver ni en pinturita, ruego al pueblo que se mantenga dentro del orden y evite que los lancen a ser víctimas de pasiones. Si el pueblo ya era víctima de él, de su gobierno, de sus pasiones, sí, porque él cuidaba nada más que su bienestar. Así que las personas, la verdad es que para ellos como mejor que ya tenía que irse. Mire cómo ingresan ya a La Habana. Una vez que llegan a La Habana, toma el poder el nuevo presidente, es nombrado también ministro José Miró y Fidel Castro, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero luego sabemos que él se declara comunista y gobernador totalitario de Cuba. Pero bueno, una de las leyes que afectaban era el tema de los campesinos, la agricultura. Entonces, cuando ya llega al poder el régimen comunista de Fidel Castro, lo número uno lo que quieren hacer es que estas personas paguen por lo que hicieron. Realizan procesos contra personas o contra criminales de guerras asociados a Batista a cargo de Ernesto Che Guevara. Entre enero y abril de 1959 hubo más de 1.500 fusilados después de hacerles un juicio y llevando las evidencias y todo lo demás de lo que habían hecho. Vamos a leer este pequeño discurso, un fragmento de un discurso de Che Guevara en las Naciones Unidas, que ahora se llama ONU. Dice, nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando, mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Si ellos hubieran perdido la revolución, ellos hubieran sido los fusilados. Por eso lo dice en este pequeño fragmento que dio cuando Che Guevara fue a dar su discurso a la ONU, porque allí sí la ONU, encabezada por Estados Unidos, ya sabemos, reclaman porque están fusilando a las personas y las están matando. Y lo que pasó en el gobierno de Batista, todos los asesinados y los desaparecidos, allí la ONU no dijo nada. Pero cuando llegó la Revolución Cubana, allí sí hubieron protestas de parte de ellos. Mire cómo ahí vemos los tentáculos, ya sabemos de quién. Ahora sí, ayúdanos con la lectura, María Parco. Y activa el audio. Ahí está, la diapositiva. Expropiaciones y nacionalidades. No, Fidel Castro firma la ley el 17 de abril. 17 de abril de 1959, Fidel Castro firma la ley de reforma agraria. En Sierra Maestra se crea el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, IRNA. Comienza el proceso de expropiaciones en la clase alta y en las empresas estadounidenses. En la indemnización no fueron aceptados por USA. La clase alta cubana emigra a Estados Unidos. Ahora sí, ley agraria para beneficiar al pueblo cubano, expropian.
todas estas tierras que les quitaron de manera ilegal al pueblo, de la clase alta y de esas empresas estadounidenses que tenían más de la mitad de las tierras, los expropian. Y las van a indemnizar, pero para ellos eso era irrisorio, no era lo correcto, querían más dinero, así que o toman o lo dejan, le dijo el nuevo gobierno cubano. ¿Qué hace la clase alta, la que se llenó los bolsillos? ¿Se va a dónde? A su aliado número 1, Estados Unidos, porque gracias a ellos se hicieron el gran billetón. Entonces, en 1960, el gobierno revolucionario comienza a establecer los primeros contactos oficiales. ¿Está escuchando? Oficiales, porque los otros contactos fueron debajo de la mesa con la Unión Soviética. Ahora sí, de frente con los comunistas, no solamente la Unión Soviética, sino hasta con el gobierno chino. La Unión Soviética, Che Guevara es el encargado, y como era ya el ministro de Finanzas e Industria, él era el encargado de viajar a Moscú para ir y afianzar ahora sí esos lazos comunistas con el régimen de la Unión Soviética. Esto generó tensiones entre Cuba y Estados Unidos, y ahora Estados Unidos se va a cobrar venganza, las cuales se centraron paulatinamente hasta culminar con el quiebre oficial de toda relación con Estados Unidos en 1961. Y la cosa no quedó solamente allí. Estados Unidos hizo que Cuba sea expulsado de la ONU, de la OEA, que Cuba sea cerrado de los demás países, que no le compren nada de sus productos, porque Estados Unidos ahí sí fue lo último que descaradamente fueran a la Unión Soviética. En 1961, un numeroso grupo anticastrista, encabezado ya sabe por quién, para mandar abajo el gobierno de Castro, intentó la invasión de la isla por la vía de Cochinos, apoyados por la CIA, ya sabemos, ya. Y usando la base militar estadounidense que estaba en Cuba, la base Guantánamo. Como centro de operaciones, desde fines de este año, se activó la operación Mangosta, así se llamó la operación para echar abajo el gobierno de Castro, con el fin de desestabilizarlo y expulsarlo y nuevamente instaurar dictadura en Cuba. Sin embargo, el pueblo estaba a favor. Imagínense, lo primero que hizo el régimen en Cuba, el nuevo régimen comandado por Castro, es la ley agraria, y el pueblo necesitaba de urgencia esto. Así que el régimen hizo algo a favor del pueblo, así que el mismo pueblo guardaba las espaldas del régimen de Castro. Sin embargo, la posición de este se fortaleció interna, toda la gente lo cuidaba, y externamente porque la Unión Soviética y China también tuvieron parte del asunto. A fines de este año se declara públicamente marxistas y leninistas. Esa mentalidad y esta teoría la iban a aplicar en Cuba. En 1962 Cuba fue marginada de la OEA. No tienes nada que hacer aquí, viva solo, le dice Estados Unidos, dependa solo y salga adelante solo, porque Estados Unidos se vio traicionado al tener contacto con la Unión Soviética. El gobierno cubano es apoyado ahora al 100% por la Unión Soviética, avanzó en el proceso revolucionario, estabilizó la economía y amplió planes de reformas destinadas a mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Se inicia una intensa y masiva campaña de alfabetización porque había mucha gente analfabeta, y se implementa una red sanitaria para garantizar el derecho de salud. Por eso en Cuba estas dos bases, salud y educación, son parte de la base cubana. En la década de los 60, Cuba comenzó a convertirse en un referente para los demás países latinoamericanos, en un modelo de sociedad justa y democrática. Y es aquí donde empieza el problema para Chile, chicos. Fidel Castro empieza a tener relación, conversaciones
con Salvador Allende, con Allende. Porque con Allende, el presidente de Chile, entonces estas conversaciones, estas visitas, no le gustó a Estados Unidos, porque dijo, a ver, Cuba, ahora Chile, más tarde será Paraguay, Uruguay, y así se me irán todo de las manos. ¿Qué hizo? Rápidamente mandó abajo el gobierno de Allende. ¿Por quién? Por mano de Augusto Pinochet. Como Allende no quería dejar su gobierno, si él estaba bien, la gente lo quería. ¿Qué hicieron? En el mismo Palacio de Gobierno asesinaron a Allende. Y allí llega al poder Augusto Pinochet, uno de los peores que yo digo. Pero ya sabemos que se salió de la Escuela de las Américas, pues claro está. Entonces, ese salió de las Escuelas de las Américas. Por lo tanto, ya Chile no se le rebeló, pero aparecen estos movimientos o guerrillas, como en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Colombia. Son grupos armados, las guerrillas son grupos armados que están en contra de un gobierno. Pero estar en contra del gobierno no significa que estén también atentando contra los civiles, la población que somos nosotros. Y eso es lo que está pasando. Se van en contra del pueblo también. Y va a afectar a todos. En sí va a afectar a todos, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer como actividad? Que ya se la reviso el día lunes. No se vaya a asustar. Usted va a escribir su punto de vista. Su punto de vista. ¿Por qué está a favor o en contra de la Revolución Cubana? Yo estoy a favor o en contra de la Revolución Cubana. Empezó muy bien, chicos Castro. Empezó muy bien, pero desgraciadamente las personas que le rodearon hicieron que su ideología comenzara a cambiar. Se declara totalitario, único gobierno, y el poder también hace que las personas comiencen a cambiar. Él también ha amasado una gran fortuna, su familia también, y Cuba está en una economía muy mala, esa es la verdad. Personas que han visitado Cuba dicen que es como que Cuba se hubiera detenido hace 50 años atrás y no haya avanzado nada, nada. Cuando usted va a Cuba, los turistas, eso es lo que prácticamente la economía se sustenta por el turismo. Los turistas allá son abiertos, hay lugares, lo que más hay esos antros de perdición que yo les digo, esos son los lugares